capítulo número 78 de mi serie Mis discos favoritos. Bueno, hoy vengo otra vez con Miles Davis, ¿sí? Uno de los músicos más grandes de la historia del jazz y de la música, que creador de estilos, ¿sí? Dentro del mundo del jazz, del cool jazz, del jazz modal, del jazz rock. Y bueno, acá hoy vengo con un tercer episodio ya de Miles. Recuerdo que hay un capítulo de Kind of Blue y de la época de su llamado primer quinteto, donde están Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers, y luego otro capítulo con los 3 discos, digamos la trilogía grabada con el arreglador Gil Evans, ¿sí? De los cuales está la ópera Porgy and Bess. Bueno, hoy vengo con la etapa que a mí más me gusta de Miles Davis, y es la etapa que es conocida como la del segundo quinteto, ¿sí? Después de la disolución en Kind of Blue, ¿sí? Que Bill Evans, bueno, siguió su camino con el trío, y Coltrane siguió su camino ya después de Giant Step como solista. Ese grupo quedó un poco desmembrado, sin embargo Miles quería seguir con la idea de ya un quinteto más fijo, no un quinteto sexteto como tenían en esa época anterior, que también estaban con Cannonball y Coltrane, sino un grupo de quinteto, con trompeta, saxo, piano, contrabajo y batería. Bueno, por esos años, digamos, hay unos discos de transición, si se quiere, ¿sí? Como Someday My Spring Will Come y Seven Steps to Heaven, que ya van probando diferentes formaciones, ¿sí? Diferentes saxofonistas, por ejemplo, Hank Mobley, Sam Rivers, y George Coleman, que es un saxofonista que gustó mucho. Hay grabaciones con estos, aparte de los discos que nombré, con estos músicos de grabaciones en vivo, muy interesantes, ¿sí? De la época, en especial con el sonido de George Coleman. Sin embargo, el grupo se va a terminar de consolidar cuando Miles conozca a Wayne Shorter, ¿sí? Un saxofonista que va a ser muy relevante, ¿sí? Para la historia del jazz y para Miles, y que le va a dar ese redondeo, ese sonido del segundo quinteto, que con esta formación va a estar entre los años 1963 y 1968. En los discos que ya he nombrado, sí, anteriormente ya habían, en Seven Steps to Heaven, ya habían participado Ron Carter como contrabajista estable de todo el disco, y también en gran parte del disco había participado Herbie Hancock en el piano y Tony Williams en la batería. Bueno, finalmente esa es la formación que va a quedar del llamado segundo quinteto de Miles, y para mí la mejor etapa creativa y musical de Miles, que se habla siempre de discos como Beat of the Cool, de Kind of Blue y de toda esa etapa. Sin embargo, yo me voy a quedar, como dije al principio, con esta etapa donde ya el post-bop, el jazz modal y la improvisación libre, ¿sí? Están a la orden del disco, y han dejado una serie de discos maravillosos que son todos favoritos míos. Bueno, el que tengo en mi mano desde que empecé a hablar es ESP, ¿sí? Que es el primer disco del segundo quinteto de Miles, ¿sí? De esta formación, que la vuelvo a repetir: Miles Davis en trompeta, Wayne Shorter en los saxos, Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el contrabajo y Tony Williams en la batería. Estremece decir esos nombres de la historia del jazz, todos juntos, para estos discos. Bueno, SP entonces trae SP, 81, Little One, RJ, Agitation, Iris y Mood. Bueno, tuvo una muy buena recepción este disco. Miles acá encuentra su grupo, y empiezan a sacar discos en forma seguida, como Miles Smiles, el próximo, que están Orbit, Circle, Footprints, es un tema muy tocado, Dolores,
Freedom Just Dance también es un tema muy conocido, y Gingerbread Boy, gran disco. Miles Smile, también el que le sigue del mismo año, 1975, que es Sorcerer, que trae Mascualero, The Sorcerer, Limbo, Bonetta, Pee Wee y Nothing Like You. Bueno, que no tengo, perdón, me olvidé un tema que es Prince of Darkness. No tengo la carátula, la tengo en versión cassette. Entonces no tengo la carátula para mostrarlo, pero como lo que estamos viendo, como el disco que sigue, que es Nefertiti, sí, tenemos todo por esos años una característica entonces de Miles, que era, para mí no le daba demasiada bolilla a las tapas, sí, siempre una fotito de él, y nada más, ni siquiera una foto del grupo. Nefertiti, Fall, Hand Hit, Madness, Riot y Pinocchio. Me estoy acordando de una versión de Hand Hit, de Scofield, que hay un disco que se llama así también, gloriosa. Bueno, Pinocchio, otro tema muy tocado, y Nefertiti, un tema súper interesante que dura 7 minutos y pico, y se toca la melodía, creo que son unas 7-8 veces que se toca la melodía, no van, digamos, el concepto de melodía al solo y después se responde la melodía, sino que es una melodía hipnótica que se va repitiendo, y todo lo que va pasando atrás de la melodía en el acompañamiento es lo que es realmente interesante. Me parece uno de los puntos más altos del quinteto, el disco Nefertiti y el tema Nefertiti. Tengan en cuenta todos estos discos, igual yo los voy a volver a nombrar, los voy a volver a mostrar, estos tres que dije: Sorcerer, Miles Smile y Nefertiti, del año 1965. Bueno, hasta acá entonces el quinteto a plenitud en su formación. Ya para el año 1968, 67, 68, va a aparecer este disco, que es el que está sonando de fondo desde hoy y es uno de mis discos favoritos de toda la música, que es Miles in the Sky. Quizás sea porque fue de lo primero que yo escuché de Miles. Entré por el lado del jazz rock, a escuchar discos como, bueno, los que después voy a nombrar, no quiero espoliarlos, digamos, como se dice ahora, y Miles Sky creo que fue el primer disco que yo escucho de Miles, y realmente me asombró. Fíjense que ya acá hay una tapa de arte, una tapa de arte, ya estamos hablando de otro Miles, que empieza a tener otra cabeza. Acá Miles empieza a cambiar su imagen, ¿sí? Conoce a Bette Davis, a la cantante, que va a ser su mujer, y le cambia totalmente la cabeza a Miles, y Miles se va a adentrar en otro mundo. Pero acá todavía tenemos a un quinteto en pleno, ¿sí? En el segundo tema, que se llama Parafernalia, lo tenemos a George Benson en la guitarra, por primera vez entonces un guitarrista eléctrico en el grupo de Miles, solo en un tema, pero de los 4, ¿no? Que son Staff, Parafernalia, Black Comedy y Country Song. Acá en la versión CD hay bonus track de Black Comedy, Country Song, Alternative Take. Son 4 temas entonces, y en el segundo toca George Benson en la guitarra. Acá tenemos, digamos, el primer ya cambio de Miles. Es un cambio en su vida bastante interesante, si se quiere, ¿sí? Estamos llevando la música del quinteto entonces a un extremo de alta musicalidad. Todos estos discos súper recomendados para escuchar. Entonces Miles in the Sky del año 1967, y acá ya empiezan las novedades. En el año 1968 también un disco muy referencial para mí es Files, ¿sí? Files in the Kilimanjaro. Este disco súper interesante, está todos del sello Columbia, de Columbia Record. Todo esto, acá tenemos a un Miles ya cambiado y que quiere empezar a experimentar otro tipo de sonido. Acá en Files lo que tenemos ya es la primera aproximación de Miles a romper el quinteto en sí dicho,
y entrar ya al jazz rock si se quiere, porque el primer cambio que Miles quiere hacer para esta formación, Files de Kilimanjaro, que le leo los temas, ¿sí? Freelon Broom, Toad the Sweet, Petit Machine, Files de Kilimanjaro, Mademoiselle Bravi, ¿sí? Bueno, lo que tiene este disco, que vemos el primer cambio importante, es la incorporación en algunos temas del bajo eléctrico, ¿sí? Entonces lo tenemos a Ron Carter conviviendo entre el bajo eléctrico y el contrabajo, y Dave Holland, ¿sí? Dave Holland, que va a ser el otro bajista contrabajista de Miles, ¿sí? Obviamente es el último disco de Carter. Carter es el primero en abandonar la formación porque él no quiere, ¿sí? Si bien en este disco toca algo de bajo eléctrico, de ninguna manera, ¿sí? Él quiere tocar el bajo eléctrico. Es un músico de una formación extraordinaria, clásica, toca el violonchelo, toca el piano, es un gran compositor de muchos de los temas que nombramos ahí en el primer disco, por ejemplo, Little One, 81, sí, es un gran compositor. Carter es un gran contrabajista, y bueno, por supuesto le vamos a hacer una serie de mis discos favoritos a Carter. Entonces Carter decide dejar la formación después de Files de Kilimanjaro, el único disco donde conviven Ron Carter y Dave Holland. Y el otro cambio, ¿sí? Que va para el teclado eléctrico, conviven acá Herbie Hancock y Chick Corea. Entonces tenemos, por ejemplo, para dos temas, ¿sí? Que son el 4 y el 6, tenemos a Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams, el quinteto propiamente dicho. Y para los otros temas lo tenemos a Miles Davis, Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland y Tony Williams. El nuevo quinteto está acá, entonces, con Chick Corea y Dave Holland. Piensen en todos los músicos que estamos nombrando para ser todos los músicos principales de la historia del jazz rock, y del nuevo jazz y del jazz contemporáneo. Todo sale de las formaciones de Miles Davis. Recuerden cuando vimos Kind of Blue, ¿sí? Que de esa formación, aparte de hacer ese disco extraordinario, ya en el mismo momento prácticamente sale Giant Step, donde tocan Wynton Kelly y Paul Chambers, y bueno, Bill Evans va a parar a formar el gran trío, ¿no? de Bill Evans. Bueno, acá entonces Miles, entonces estos años hace una gran escuela con el quinteto, tanto con Tony Williams como con Hancock, como con todos, y bueno, entonces Carter y Hancock son los primeros en abandonar el quinteto luego de este disco, y ya la incorporación definitiva entonces de Chick Corea y Dave Holland. Voy a mostrar un disco más, voy a mostrar dos discos más, ¿sí? Pero bueno, el último que voy a mostrar después se va a desarrollar en otro capítulo, porque ese sí que abre muchas puertas. Bueno, Files de Kilimanjaro, yo acá tengo que terminar y voy a mostrar In a Silent Way. Volvemos acá con la tapita de la cara de él. Es un disco extraordinario y ya sí, definitivamente, nos estamos metiendo en el mundo del jazz rock. Va a ser bisagra estos dos discos para un próximo capítulo, para que no se haga un capítulo de 20 y pico de minutos y se extienda demasiado, porque lo que se está abriendo es un abanico que todos conocemos, a los grupos que van a ir a parar todos estos músicos. Y en a Silent Way tenemos ahora la reincorporación, ¿sí? De Joe Zawinul, ¿sí? Como los teclados adicionales, y John McLaughlin en la guitarra. In a Silent Way con dos temas, Peaceful, In a Silent Way, It's About That Time. Extraordinario esto. Tenemos Miles Davis, Herbie Hancock, Chick Corea, Wayne Shorter, Dave Holland,
Joseph Zawinul, John McLaughlin y Tony Williams. ¿Sí? Nada, la base de toda la música contemporánea, ¿sí? Por lo menos relacionada con el jazz, y con otras músicas, todos los músicos que salen acá de este disco. Voy a mostrar de refilón lo que sigue, pero todo esto va a tener un capítulo aparte, que es Bitches Brew, ¿sí? 1970, y se va a abrir otro capítulo con todos estos músicos. Entonces, Files de Kilimanjaro, el disco bisagra, donde ingresan Chick Corea y Dave Holland. Miles in the Sky, ¿sí? Del mismo año, de principio del año de Files de Kilimanjaro, con George Benson en el tema Parafernalia, que está sonando de fondo. Uno de mis discos favoritos, Miles in the Sky, ¿sí? Hermosísima tapa. Y los discos clásicos del quinteto, Sorcerer, que no tengo carátula para mostrar, pero es solamente así, formato foto, igual que Nefertiti y Miles Smile en Nefertiti, increíble. Y SP, el primer disco de este quinteto del año 1963, Seven Steps to Heaven, si lo quieren escuchar, el anterior a este, donde ya tocan todos estos músicos, y también hay un quinteto intermedio con George Coleman en el saxo. Estaba todavía, no estaba Shorter, este es el primer disco con Shorter, con George Coleman en el saxo, y Victor Feldman en el piano, Seven Steps to Heaven, también un disco de una carátula muy linda, que no lo tengo ahora para mostrar. Gente, me voy también con Miles in the Sky, con Files de Kilimanjaro, Miles por siempre. No me quiero ir al terreno jazz rock, esto sería por ponerle etiquetas, entonces sería jazz modal, post-bop, si se quiere, otra etapa, para mí la más interesante de la gran historia de Miles Davis. Gente, nos vemos en el próximo capítulo de mi serie Mis discos favoritos. Hasta luego.